mis queridos estudiantes, con esta presentación damos inicio al curso de Psicología de la Creatividad en modalidad en línea y para la primera semana tenemos este primer tema, Introducción a la Psicología de la Creatividad. En este tema abordaremos primeramente los problemas que existen o que existieron para definir el concepto de la creatividad. Primeramente existían innumerables definiciones en múltiples disciplinas y esto de alguna manera dificulta la definición concreta del término. Por tanto, podemos decir que no existía unanimidad en el significado que se le va a atribuir. Para la Edad Media existía una noción blasfema aplicada al hombre, es decir, el hombre como ser débil, indefenso, que era dirigido por una instancia superior, en ese caso los dioses. En el siglo XIX se considera que este término está falto de interés y que existía por eso un principio dominante que se refería a que nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, ¿verdad? Si no existía la necesidad de la creación. Entonces, solo era concebido este término en el campo de las artes. Pero ya para el siglo XX, el concepto se comienza a transformar y se cambia de sentido, ¿verdad? Donde la creatividad se empieza a reconocer por la novedad de las producciones, ¿verdad? En el hecho de la acción económica, donde ya existía una intención sobre lo que estábamos realizando. Para poder entender de alguna manera este término, debemos siempre dirigirnos al origen y uso de este concepto, ¿verdad? De lo que hablamos de creatividad. Va a tener primeramente un origen anglosajón, donde existe en ese caso una traducción del término inglés creativity, ¿ya? Existen sustantivos derivados del infinito crear, del latín creare. En ese caso, ¿qué decía? Era producir algo de la nada. Y la creatividad era concebida en ese inicio como la facultad de crear y la capacidad de creación. Ya de alguna manera estamos manejando algunos términos que posteriormente ya se llegan a contextualizar, ¿verdad? Recientemente, ya para los años 1950, empiezan a utilizarse estos términos de creatividad tanto en los diccionarios de lengua inglesa como en el diccionario de la lengua española. Existe en los términos de este origen también algo muy significativo que ocurrió en el año 1950. El psicólogo Joy Paul Wilbur pronuncia su conferencia Creativity en la Asociación Americana de Psicología. Este señor redescubrió el término entendiéndolo como instrumento de trabajo relacionado con las capacidades de la mente. Concebía que ya era parte de las facultades superiores del hombre. En general, se comienza a utilizar la creatividad como la capacidad del sujeto de producir algo nuevo o comportarse con cierta originalidad. Se ya empieza a relacionarse con palabras claves como producción, ¿verdad? Proceso de producción y originalidad. En ese momento, evidentemente, era necesario un cambio porque existía un uso vulgarizado del término en aquel entonces. Y era necesario, y más que todo imprescindible, la necesidad de precisar su significado. Como connotaciones más usuales e importantes, encontramos dos significados principales que se va a manejar desde el origen y la creación de la creatividad. Primeramente está la interpretación de carácter mágico religiosa, donde independientemente del propio sujeto existía, según ellos, el proceso de creación. ¿Por qué? Porque estaba asociado a lo divino, a la creación de los dioses, donde eran ellos las personas los que mejor entendían y hacían hacernos ver que el proceso de creación era asociado a
a la creación del mundo, ¿verdad? La creatividad en ese momento estaba ligada a especies de lugar privilegiado que preexiste al investigador y al producto creativo. Es decir, más allá de todo existía un proceso mágico religioso sobre el concepto de creatividad. En otro sentido, tenemos el otro significado importante, que es donde el sujeto ya tiene una intención sobre lo que está creando o haciendo o la actividad que está realizando. Ahí la creatividad se viene asociada a la actividad productiva. La obra creativa, en ese caso, sería el resultado de un proceso productivo. Entendiendo mejor estos términos, le podemos traer algunas referencias donde, en el primer caso de esta connotación que comentábamos, mágico-religioso, de carácter mágico-religioso, encontrar el camino que conduzca a crear era lo necesario o era lo importante. ¿Por qué? Porque las connotaciones que existían eran al azar, ¿verdad? Venía asociada a sinónimos o palabras como invención, descubrimiento, intuición, iluminación y genialidad. Sí, de alguna manera ya estaban intentando describir este tema o este concepto, pero desde el punto de lo que es la genialidad, no desde la creación misma. Era una idea de ser superior, una entidad sobrenatural que revelaba el don del descubrimiento, ¿verdad? Era el mito de la inspiración. Estaba claro que todavía no se manejaba el término desde la creación en el propio producto, en la idea. Y el creativo era el ser especial con atributos divinos supeditado a la concesión o no de este poder. Como connotación o como segunda connotación de las que hablábamos anteriormente, teníamos la creatividad ligada a la actividad productiva. Y aquí, por favor, estábamos hablando de términos mucho más concretos y más reales. Ya el creador puede plantearse la calidad del producto y la forma de mejora del mismo. Si podía hacer cambios, podía pensar, ¿ya? Podía plantearse o prever qué iba a suceder con su acción en el contexto económico. Al ser intencional y consciente, puede ser, por tanto, analizada y descrita desde comportamientos susceptibles de tratamiento empírico, ¿verdad? Ya había una intención, había una acción consciente de lo que estábamos realizando. En este ámbito empiezan a surgir entonces técnicas de creatividad que intentan, por tanto, sistematizar la actividad creativa. En ese caso, la lluvia de ideas son palabras sueltas que vamos a ir manejando a modo de descifrar o describir algún concepto que estemos indicando. Y ya era en este momento asociada a esta palabra algunos sinónimos muy importantes que sí ya van marcando los conceptos o definiciones que posteriormente trabajaremos. La fluidez de pensamiento, la imaginación, la originalidad y la productividad iban a ser ya asociados a este término de creatividad. Ya para los años 1961 existen ya conceptos y definiciones bien explícitas y precisas, ¿verdad?, que empiezan a traer nuestros escritores y autores o conocedores del tema y de alguna manera vamos entendiendo mejor el término. Por ejemplo, Hahn y Ebbinghaus en 1961 indican que la creatividad es cualquier actividad que lleve a la producción de algo nuevo, ¿verdad? Puede ser una invención técnica, un nuevo descubrimiento en la ciencia o una nueva realización artística. Mihaly, en 1966, y considero que es una de las personas bien significativas en este tema, ya lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso, considera que la creatividad debe ser considerada como algo que acontece, no dentro de una persona, ¿verdad?, sino en las relaciones producidas dentro de un sistema. Si él ve la concepción
de la creatividad en una interacción de varios elementos que posteriormente iremos manejando. Trigo y otros en 1999 afirman que la creatividad es una capacidad humana que en mayor o menor medida todo el mundo posee. ¿Se dan cuenta? Es decir, de alguna manera están manejando los términos en que todos tenemos la capacidad o la predisposición para poder crear cualquier tipo de idea o producir algo nuevo. En el caso de Trigo y de La Piñera en el 2000, consideran que la creatividad tiene que ser vista como un potencial que se puede desarrollar, entiéndanlo bien, es decir, algo que podemos desarrollar, cambiar y que debe integrarse con todas las habilidades del pensamiento. ¿Está claro? Gardner, en 2001, considera que el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo que al principio es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto. De alguna manera le hemos presentado algunas que otras definiciones para que logren enmarcar los términos en lo adelante de cómo manejaremos el concepto o la palabra creatividad. No obstante, antes de terminar, quiero mostrarle algunos elementos principales que no debemos obviar ni olvidar nunca para poder definir la creatividad. En primer momento, la creatividad se localiza en el ser humano en forma de actitudes o facultades. Si no está en un término mágico religioso, ni es nada divino. Está en el propio ser humano. La creatividad no es una cualidad de seres especiales, ¿ya? La creatividad no significa la obtención de cosas a partir de la nada, sino que hay todo un análisis, razonamiento y intención de la persona para hacer o trabajar la idea. La obtención de productos creativos no se debe a revelaciones divinas, como les he explicado. La creatividad no es una facultad que ejercite el sujeto sin saber por qué. Siempre hay un análisis anterior, premeditado, donde necesita conocimiento y destreza para poder realizar o llevar a cabo una idea. La creatividad lleva aparejada la novedad, claro, siempre es sobre algún cambio o acción que vayamos a realizar sobre algo que desconocemos, ¿verdad? Lleva siempre aparejada una investigación. Además de la originalidad, la creatividad conlleva la validez y la eficacia.